Bendecido. Bueno, pues una bendición más me dan esta noche para exaltar el nombre del Señor y escudriñar las Escrituras. Estamos en el capítulo 12 del libro de Hechos. Así que es un tema muy sencillo y a la vez bastante profundo, ¿no? Para entender lo que es la misericordia de Dios, su bondad, su gran amor, su gran compasión. Y a partir del versículo 6 de Hechos, nosotros encontramos aquí el estudio bíblico y vamos a seguir viendo en este estudio cómo el enemigo siempre ha querido estorbar el propósito, los planes de Dios, y cómo la soberanía de Dios nadie puede superarla, nadie puede frustrar, ¿verdad?, los planes, lo que ya Dios ha establecido. Y seguimos viendo cómo Dios tiene un propósito para cada cosa. Entonces, pues como ya hemos alabado al Señor, hemos orado, dejemos entonces que la palabra de Dios penetre, ¿no?, en nuestros corazones y que su palabra sea cambiando, ¿verdad? Y eso es lo que pedimos, que el Señor, a través de tu Espíritu, pues, esté obrando en nuestra vida, que este tuyo sea de mucha bendición. Vimos cómo Herodes, el miércoles pasado, había planeado destruir a la iglesia, pero los planes de Dios están por encima de los de Herodes, ¿verdad? Y de todas la malicia y artimaña del enemigo, ¿no?, que se levanten contra el pueblo de Dios. Dios, en su soberanía, extenderá su mano para realizar señales y maravillas y glorificar a su Hijo, a pesar de las circunstancias, ¿verdad? Y vamos a empezar leyendo desde el versículo 5 que quedamos la semana pasada. Y vamos a continuar, vamos a leer hasta el versículo 19. Dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma,
y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Amén. Luego vamos a leer del 20 hasta el 25. El tema de hoy es: Dios oye nuestras oraciones. ¿Tú lo crees? Yo estoy convencido de que Dios escucha nuestras oraciones. El atributo en esta ocasión es: Dios es soberano, tiene toda la autoridad y el control y gobierna en nuestra vida. En el versículo 6 nosotros hemos visto que la noche anterior al día en que Herodes iba a sacarlo para hacerle juicio, sentenciarlo y ejecutarlo, Pedro se hallaba profundamente dormido. ¿Dormiría tú? ¿Dormiría tú en esta condición? ¿Qué tú crees? ¿Dormiría? Lleva ya ahí, no sé si llevaría una semana ahí en la cárcel, esperando que pasara esos días de fiesta. Y eran los panes sin levadura, y dice que esperaba pues, la Pascua, y luego le iba a sacar de la cárcel para juzgarlo y ejecutarlo, ¿no? Pero dice que esa noche, bueno, es posible que todas las otras noches estuviera desvelado, o quizás dormía tranquilamente, pero ¿tú qué piensas? ¿Por qué dormía en esas circunstancias? Si fuera yo, pues estoy ahí y sé que al día siguiente me van a sacar, me van a quitar la vida. Pero igual no lo sabía. Igual no lo sabía, dice mi hermano. ¿Eh? Ya, Jacobo no sabías qué día le iba a tocar. Como... Jacobo ya le habían cortado la cabeza. Pero si no está contando los días, igual te pegaría un día más. Dame el micro a Alberto. Sí. Que digo yo, que igual si no llevaba conciencia
de los días contados, de que era realmente mañana, pues igual estaba durmiendo a pierna suelta. Porque si llevaba ya 7 días y todos los días dormía y amanecía un día más, por otro lado, si tenía la fe de que algo podía pasar, ¿no? Porque Dios sí sabía que justamente al otro día era cuando le iban a hacer el juicio y a sacrificar, por eso manda al ángel para sacarlo. Pero él no sé si igual estaba consciente de que al otro día era o algo así. ¿Entiendes lo que quiero decir? No sé. Sí. Igual por eso estaba tan a gusto durmiendo. Pues, eso es una posibilidad. Jacob dice que es una posibilidad. Podríamos argumentar muchas cosas, ¿no? Decir muchas cosas, ¿cierto? La Biblia no nos dice, pero ¿y por qué dice que esa noche él estaba profundamente dormido? Bueno, este detalle, ¿no?, que queremos escarbar un poquito. ¿Por qué profundamente dormido? Bueno, es posible que él tenía mucha confianza en Dios, ¿cierto? Es posible que tuviera confianza en Dios. Otra posibilidad es que Dios le hizo caer sueño profundo para mostrar su gloria, ¿no? Dámele a Ada el micro. Recuerdo que la semana pasada vimos que ya Pedro había estado en la cárcel 2 veces y había sido liberado. Una de ellas por un ángel, no recuerdo las ocasiones. Puede ser que él estaba confiando en eso, o sea, a lo mejor él no sé si sabía si había sentencia, pero él sí sabía que las otras veces Dios lo hubiera librado. Pero también él sabía que a Esteban lo había matado. O sea, era una realidad. Era una realidad de que él estaba en peligro, pero dice que el Salmo 4, que dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Yo pienso que la cosa va por confianza. ¿Tú confías en Dios en todos los momentos difíciles y en los momentos buenos de la vida? A veces confiamos solo en Dios y agradecemos a Dios cuando las cosas no están saliendo bien. Cuando las cosas no nos salen bien, a veces no nos acordamos de orar. Otras veces dejamos de venir a la iglesia porque nos centramos más en resolver el problema, ¿cierto? ¿No? Pero bueno, Pedro no tenía opción a elegir. Él estaba encarcelado y estaba con la mano atada a dos soldados. O sea, que él estaba durmiendo calentito en medio de 2 soldados. Dámele el micro allá. Espera, es porque los que están en el Zoom no te escucharán bien. Es por eso. Yo lo que pienso es que ya Pedro, eso es cuando tú dices, ya yo no tengo nada que perder, por el contrario, tengo demasiado que ganar. Porque si recordamos, Pedro tuvo una decisión bien grande, no sé si todos recuerdan. Pedro agarró y negó al maestro en vida. Sí. Y cuando él se le aparece y le dice lo que le dice, ya Pedro dice, bueno, pero ya por más, esta oportunidad que me están dando, a mí no me importa perder la vida no una vez, no 20 veces ya, porque ya le fallé al maestro. Ya cuando eso ocurre, ya Pedro había, no sé si ya le había sanado la mano en la puerta de la hermosa, creo que sí. Sí, ya eso había pasado, sí, ya eso había pasado. O sea, de manera que ya él sabía el poder que él tenía y por ende ya el morir para él era como dice Pablo, vivir en Cristo, o sea, morir en Cristo es ganancia para mí. O sea, que ya la vida de él para él importaba poquísimo. Eso es lo que yo entiendo. Sí. Pues sí, la verdad que sí, que cuando tú te depositas en la mano del Señor, tienes la confianza que Él me puede librar o si me matan voy a ganar la vida. O sea, no tenía nada que perder de ninguna manera, ¿verdad? Y él estaba ahí confiado. Hay una preguntita aquí. ¿Podría usted dormir sabiendo que probablemente al día siguiente sería
degollado. Bueno, igual decía el hermano, igual no lo sabía que ese día, esa era su última noche. No lo sé si le avisaba o no le avisaba. Pero bueno, lo cierto que él está dormido, él está confiado, ¿no? Y morir hubiera significado solamente estar más cerca de Jesús. Filipenses capítulo 1, versículo 21, que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, como decía el hermano, eso lo dijo Pablo. Y yo creo, hermanos, que ahí debería de estar nuestra confianza, ¿no? En cualquier momento, o sea, como cristianos nosotros tenemos que estar dispuestos día a día a lo que venga, ¿no? Si nos salen bien las cosas o si nos salen mal, preparados sabiendo que cuando muero, yo voy para el cielo. Ahora, yo no sé si tú tienes la certeza de decir si me muero me voy al cielo, o tiene dudas, porque ahí entonces ya el problema, si tiene dudas, si me muero, ¿a dónde voy? Entonces tendríamos, ¿no?, que estar seguros a dónde voy, ¿no? La situación de Pedro parecía sin esperanza, en realidad, ¿no? Tenía, en primer lugar, 2 cadenas que lo ataban a los 2 soldados que dormían, uno a la derecha y otro a su izquierda. Segundo lugar, frente a la puerta había guardas que vigilaban la prisión. Y en tercer lugar, había una gran puerta de hierro. Cuarto lugar, la sentencia de muerte que caía sobre él, ¿no? Sabían, vimos que el miércoles pasado que habían 12, ¿no? 3 grupos de 4 soldados que guardaban, 4 grupos de 4, eran 16, 4 grupos de 4 que guardaban cada puerta. Pero había una puerta que era la más difícil de cruzar, que era la puerta principal, la que salía ya a la ciudad. Y esta sí que era más segura, pero para Dios no hay nada que sea imposible. Eso no era algo fuera de control. Dios tenía el control de todas las cosas. Entonces, el versículo 7, en este versículo vamos a leerlo y vamos a ver lo que dice. Dice, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Era lo que Herodes estaba intentando hacer, o intentó hacer, era asegurar tanto a Pedro, por recordar que en otras ocasiones ya había sucedido que un ángel la había sacado de la cárcel. Se había escapado. Este es un hombre peligroso. Para ellos este es un hombre peligroso porque no había cárcel muy segura para él, pues puso mucha seguridad y hay varias puertas, pero no solo eso, sino que para que no se fuera, porque si se va a escapar, tenía que despertar a los 2 soldados que estaban ahí. Cualquier movimiento que él hiciera, tenía que moverle el brazo al otro, porque estaba atado con cadena. Si a mí me atan en medio de Jesulín y de Alberto, cada uno, mi brazo ataba un brazo de Alberto y el brazo izquierdo ataba a Jesulín, cualquier movimiento que yo dé, pues ellos se van a enterar, ¿no?, de que yo
me estoy intentando escapar. Y esto era lo que él estaba intentando, dar seguridad de que no se mueva. Pero, ¿qué descubrimos aquí en el versículo 7? Descubrimos que Dios también tiene sus planes. Los planes del rey eran, de Herodes, ¿cuáles eran? Matarlo y asegurarse de que no se escapara. Esta vez no se nos vas a escapar, ¿no? Pero los planes de Dios no eran así. ¿Cuáles eran los planes de Dios? Liberar a Pedro y enseñarnos que Él es un Dios soberano. El ángel entró en la cárcel sin problema alguno y sacó a Pedro sin ningún problema. A Dios nadie lo limita ni lo intimida. Nada. Dios hace lo que hace y nadie le puede impedir, ¿verdad? Pero ves qué soberanía de Dios aquí. No hay nada imposible. Las cadenas se le caen a Pedro y él no tiene que hacer ningún movimiento. El ángel solamente le dijo, levántate pronto. Lo tocó porque estaba dormido profundamente y los soldados no se despertaron. Dice que hubo un gran resplandor, una luz, ¿no? Y ni la luz le despertó a los soldados. Parece que esos soldados entraron en un sueño bastante profundo. Y Pedro sale y obedece a lo que el ángel le está diciendo. Y esto solamente puede hacerlo Dios. Claro, esto se lo intento explicar a una persona que no cree en Dios y me vas a decir, pues tú ves muchas películas, ¿no? Cierto. Y no es que Dios sea un mago que hace magia, no. Dios tiene el poder. Si hizo de la nada, dice que hizo todo lo que existe, pues puede hacer más cosas que esa. En el versículo 7 hasta el versículo 10, en estos 3 o 4 versos, hay una pregunta que sí me gustaría que quisiera participar, pues que participen. Puedes descubrir qué cosas hace Dios en estos versos. Si quieres te lo leo y puedes meditar, si lo quieres leer, ahí está David que lo ponga ahí en la pantalla. Y podemos meditar un poquito. Versículo 7 hasta versículo 10 dice, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, ciñete y átate la sandalia, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera, la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Y la pregunta es, ¿puedes descubrir qué cosas hace Dios en estos versos? ¿Alguien se atreve a participar? ¿Qué cosa? Dame la gracia. ¿Quiénes más se animan a descubrir qué cosas hace Dios? Alguien liberó de las cadenas, abrió la puerta y los soldados siguió los que estaban afuera ahí en la puerta, ni lo vieron. O sea que Dios puede hacer todo lo que le dé la gana y nadie lo ve, porque los soldados no lo vieron cuando pasaron, ni que se abrió la puerta. Tuvieron que abrir 3 puertas. Tremendo.
¿Quién más? Ay, no digo, ¿Qué más? ¿En qué cosa es Dios? ¿qué más? No No, hay que timidez. mira, ¿No han encontrado nada más? envié el ángel. Y yo veo, porque mi papá era herrero, que hace que la puerta de hierro no suene. ¿Sabes lo que suena un cordón de hierro? Sí. Todavía suena hoy en día. Imagínate ese No tiempo. le echabas aceite. Claro, y claro, eran un montón de puertas, porque abre dos y luego abre otra. Las cadenas al caer, todo ese ruido, Dios hace como que el espacio-tiempo se detenga. O sea, ¿qué pasó con ellos? Que quedaron inconscientes, se durmieron tan profundo, todos en la cárcel, los otros presos. Solamente Dios hace esas cosas, porque Dios es un Dios omnipotente. Ay, también. Dale a David. David. Luego Alberto. Venga, hay más cosas, ¿eh? Podemos ver más cosas que Dios hizo ahí en eso, ¿eh? Esto es paréntesis. Cuando ha dicho eso de que qué pasó, digo, me acuerdo que siempre que hay un montón de gente en silencio, dicen, ha pasado un ángel. Digo, pues, Sí. eso es lo que pasa ¡Ay, ahí. por eso! A veces a la cabeza. Cuando hay silencio. Sí que- No sé si... Siempre se dice He que visto no pasaba que nada. cuando hay mucha gente en un sitio y de Cuando hay golpe silencio. por rato se queda todo en silencio, que la gente se cae y no hay- pues se suele decir, ha pasado un ángel. Y al decir ella que eso, pues que... ¿Qué pasó? Pues pasó un ángel. Sí. Ah, qué bien. Ah, bien. También pasó que la gente estaba orando por Pedro, como hemos dicho al principio, pues que Dios escucha las oraciones, ¿no? Amén. Y lo liberó. Y estaba buscando en Isaías, pero no lo encuentro donde pone que esa parte, Abre puertas. que dice, yo romperé los cerrojos de hierro, te mostraré los tesoros escondidos, no habrá puerta que no abra delante de ti, ¿no? Amén. Así que vemos que es lo que hizo con Pedro también. Así, En Apocalipsis Dios. 1 también. Romperé los cerrojos de hierro y las puertas de bronce, Ujú, y sí, a su siervo que le ayudó. Bueno, la pregunta es lo que hace Dios, pero bueno, lo que hace Dios y lo que piensa el hombre también. Es que vemos las cosas, lo que hace Dios, no de lo imposible hace posible todas las cosas. Pero me llamó la atención la otra parte, y es que finalizando el verso dice que Pedro aún no creía lo que estaba pasando, porque pensaba que estaba en un sueño. Una visión. Es que era algo tan Asombroso, ¿no? tan asombroso. Podemos decir que solamente cuando se le habla a una persona que no conoce de Dios, puede decir, pues solamente en un sueño puede ver eso. No, Pedro estaba como si fuera en un sueño, porque el ángel lo sacó hasta afuera, hasta la calle, lo sacó a la calle y de ahí ya se separó de él. En una ocasión, yo le estaba hablando a una persona sobre la historia de Jonás, sobre el pez, cuando el pez lo tragó y lo llevó a Nínive. Entonces me decía, es que eso es algo que Irreal. era algo como surreal, algo que no... Irreal. Sí. Como que no es real. Sí, que No puede ser, bueno. era una historia ficticia que no. Entonces, claro, una persona, creo que decía el pastor Abel, una persona que no conoce de explicarle este tema, es como reírse a la cara. Porque el mismo Pedro lo estaba observando como que era un sueño. Entonces, es la maravilla que hace Dios. A veces lo hace y nos quedamos ¿no? asombrados, ¿no? de ver lo que hace. Eso es. Bueno, si no hay nadie más, pues bueno, vimos que le hace caer un sueño profundo a los ángeles. Dice que
Pedro mismo estaba profundamente dormido. Le quita las cadenas de las manos, no se enteran los policías. Las puertas son abiertas, tiene que pasar, ¿cuánto grupo de 4? 4 grupos de 4. Parece ser que Pedro era invisible, ¿no? Porque que se abrieran esas puertas y que ellos pasaran y no vieron absolutamente a nadie, tiene que ser la única explicación que tendría el rey sería, pues todos se durmieron, ¿no? Que no se enteraron, o le habrían pagado para que no dijeran nada. Pues muchas excusas había para que el rey le mandara a matar a ellos. O lo sobornaron o se durmieron. ¿Cómo que no se enteraron que Pedro salió de ahí? ¿No? Y encima que estaba atado de dos policías. Alguna explicación tenían que darle, que ninguno pudo darle explicación al rey. Dios envía el ángel, un resplandor de luz, dice, en una noche tan oscura, pues para que Pedro viera dónde cogiera su ropa y que viera por dónde tenía que ir, y ni siquiera los que estaban ahí de pie vieron esa luz, ¿no? Dios hace cosas maravillosas, ¿no? Alrededor de las personas, y así como ellos no vieron lo que estaba sucediendo al lado de Pedro, día a día, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defienden, ¿no? Día a día, al lado de nosotros suceden cosas que nosotros no vemos. Y quizás nosotros vemos la maravilla de Dios y el mundo tampoco lo puede ver, ¿no? Y Dios cada día está. El mismo Jesús dijo, es que hasta hoy mi Padre trabaja y yo también. O sea, Dios no deja de estar trabajando a favor de las personas que le temen. Entonces, los ángeles son seres divinos creados por Dios, al igual que nosotros. Son siervos de Dios. Los ángeles no deben de adorarse. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, dice lo siguiente. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de ¿qué? De la profecía. O sea, si los ángeles no aceptan adoración, porque ellos reconocen que a quien hay que adorar es a quien es a Dios. Y este ángel fue enviado por Dios a una misión, porque ellos son mensajeros de Dios, están al servicio de Dios para hacer su voluntad. En el versículo 8, solo Dios puede hacer lo milagroso, enviar un ángel, pero su pueblo debe hacer lo común, despertar, levantarse, ponerse el manto. O sea, Dios hace su trabajo, pero hay un trabajo que nosotros tenemos que hacer. El trabajo de mantenernos firmes, mantenernos en pies, de tener las vestimentas puestas, como Pablo describía la vestimenta de un soldado en servicio. Dice, debemos de armarnos, ¿verdad? De la armadura, y poner toda la armadura, ¿no?, que nos protegen a nosotros. Y él describe ahí todo, el yermo, la coraza, el cinto, los zapatos, cinturón, todo lo que necesita un soldado para ir a la guerra.
en el sentido espiritual, nosotros también tenemos que tenerlo bien puesto para nosotros poder sobrevivir en estos días tan difíciles. Después de obedecer la orden del ángel con su túnica, cinturón, sandalias y envuelto en su manto, Pedro siguió al ángel y salieron, según el versículo 10. Otra preguntita aquí acerca del versículo 11. ¿Qué dice Pedro aquí en el versículo 11? ¿Qué dice Pedro? Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo, ¿qué dice Pedro? ¿Alguien levanta la mano? ¿No? Dame harta gracias. No se me duerma, no se me duerma. Si no se me duerme, terminamos antes. Entonces el Señor ha mandado, verdaderamente que el Señor ha mandado el ángel, porque él no lo creía, parece que él estaba como dormido. Entonces ahí fue que se convenció de que el Señor había mandado el ángel. Amén. ¿Alguna vez te ha sucedido algo que tú no lo crees que te haya sucedido? A mí sí. Varias veces me han sucedido cosas que yo no creo que me estén sucediendo. ¿Te ha pasado alguna vez algo milagroso que Dios ha hecho en tu vida que tú dices, yo no puedo creer que sea verdad? Sanarte de una enfermedad, ¿no? Sanar a un familiar tuyo de una enfermedad bastante difícil. Ver levantar a un enfermo, que los médicos digan, no, que este ya no se levanta. Yo lo he visto. O dejarte en una situación También. que no es cómoda, pero darte la destreza para salir de ella. Yo recuerdo en el 2010 que yo tuve un aborto. Nosotros oramos y la gente oró, pero de todos modos ese bebé murió. Pero Dios nos dio la destreza para salir de esa situación adversa, porque muchas veces no salimos de la situación, nos quedamos con la situación. Puede ser un cáncer, puede ser, no sé, qué situación larga, prolongada. Y Pedro reconoce a Dios, y nosotros debemos ser capaces, como decía Alberto cuando empezó, de reconocer a Dios en nuestros caminos, aun cuando las cosas no nos salen como fueron felices y comieron perdices. Se puede ser feliz y comer perdices en situaciones difíciles también, pero bueno, en el caso de Pedro salió bien. Pero por ejemplo Jacobo murió, Jacobo tenía a Juan, que era su hermano, la mamá, que ahora no me acuerdo el nombre, o no lo pone en la Biblia, Jacobo le cortaron la cabeza y tenía familia. Pero la cosa es que nosotros tenemos que reconocer a Dios en nuestro camino y fiarnos de que Él es soberano. Así es. Reconoce que es Dios que ha enviado el ángel, que él no estaba durmiendo, que él no estaba soñando. Al principio sí lo pensaba, cuando él iba cruzando y cada vez que le pasaba por el agua a los soldados y que los soldados no reaccionaban, sí que pensaba que él estaba soñando. Pero se da cuenta que no es un sueño cuando él va solo. Cuando ya el ángel le deja, después de haber cruzado una calle, y el ángel desaparece, entonces se da cuenta que está en medio de la noche, caminando solo, y que ya no está en la cárcel, que se ha librado de la mano de Herodes, ¿verdad? Y lo libra también de los líderes religiosos. Ellos estaban esperando que le sacaran a Pedro y disfrutar de la maldad que Herodes tenía planeado hacer. Pero no le salió así, ¿cierto? Aquí tenemos una pregunta, una de estas preguntas que son muy polémicas. ¿Por qué Dios permitió que Jacobo muriera y salvó milagrosamente a Pedro? Hoy día las personas luchan con las mismas preguntas difíciles y Dios ha decidido permitir el mal en este mundo por un tiempo, pero confirmo,
pero confiemos en su dirección, porque... Confiemos. Estoy mirando mal. Pero confiemos en su dirección, porque ha prometido que un día destruirá todo el mal. Amén. No siempre tendremos sus caminos, pero sí sabemos que su voluntad soberana es lo mejor para cada uno de nosotros. No sé si te has preguntado, ¿y por qué? A Jacobo le cortan la cabeza. ¿Y por qué no lo libró así como hizo con Pedro? ¿Es que Pedro era mejor o es que Dios hace acepción de personas? Me gustaría por lo menos una opinión. Con una opinión me conformo. ¿Está Jacob? Si alguien más quiere opinar, puedo opinar, que lo veo que está muy tímido. Sí, hoy sí que está tímido. Sí, es una pregunta difícil de contestar porque no hay una respuesta bíblica, ¿no? Que lo diga, pero sí que reconocemos la soberanía de Dios y que Dios en su soberanía pues lo ha permitido y lo permitió con Juan. Juan, cuando estaba en la cárcel, después que... y aún estaba Jesús todavía. Y él, A Juan le cortaron la cabeza. Juan fue el primero que fue decapitado. Sí. Y estaba Jesús todavía cuando Juan el Bautista, Juan el que bautizó a Jesús, fue decapitado. Y fue uno de que bajo la soberanía de Dios pues lo permitió. Y fue decapitado por decir la verdad. Fue cuando le dijo a aquel Herodes que le dijo pues no te es lícito que viva con la mujer de tu hermano. Y fue una verdad. Por esa verdad pues fue decapitado. Ahora Dios permite esta circunstancia porque lo primero que como Él es soberano, Él sabe todas las cosas, nosotros no sabemos nada. Por más que seamos inteligentes, no vamos a llegar a ese conocimiento hasta que estemos en el cielo, que vamos a llegar a ese conocimiento pleno. Pero como Dios sabe todas las cosas, y siempre digo, ella la sabe toda y una más. Entonces, entrar ya hacia esa pregunta de el por qué ya sería algo como cuestionar a Dios, pero sí que solamente que Dios bajo su soberanía pues lo permite. ¿Por qué? Pues en este caso de Jacobo, pues como Jacobo era la cabeza visible dentro de la iglesia de Jerusalén, pues él lo quería hacer también por congraciarse con el pueblo, quería buscar el apoyo del pueblo y así suavemente. Después ya iba por Pedro, después ya iba a ir por más, pero bueno, Dios lo permitió y eso es lo que tenemos que darnos cuenta, que bajo de muchas circunstancias en nuestra vida también Dios permite algunas cosas y la permite por algunas circunstancias, por algunas razones que aún no encontramos respuesta a ella y solamente lo que nos cuesta es confiar en la voluntad de Dios. Sí, dame, Alberto. Este Jacobo era con el hermano, ¿no? Que fue la madre de Que le pidió a la madre. ¿Cómo era el hermano? ¿Cómo se llama? No, Jacobo. Juan. Jacobo es Juan. Claro, que le dijo, permite que mis hijos se sienten uno a la derecha y a la izquierda. Y entonces le dijo Jesús, pues beberán del cáliz que yo voy a beber. Igual fue una razón que por eso le cortaron. Como el maestro también murió y él dijo, beberán de la copa que yo voy a beber o no. De la copa que yo veo ustedes podrán beber. Podrán beber, pero igual lo decía en el sentido este, por la prueba que va a pasar yo, porque en Getsemaní recordamos que dijo, pasa de mí este cáliz, que os haga tu voluntad. Y como fue a la muerte, igual ahí
le cortaron la cabeza a Jacobo. Porque Dios lo permitió, claro, en ese sentido también. Como dice Jacob, lo permitió. David, ¿quería decir algo? Digo que le dio la corona que quería. Juan, como decía Jacob, Juan tenía un propósito y un tiempo. Todos tenemos un propósito, un tiempo límite para hacer las cosas, ¿no? Juan era el mensajero que preparaba el camino. ¿A quién? A Jesús. Juan preparaba el camino a Jesús, ¿no? Voz de que clama en el desierto, y él iba a enderezar el camino al que iba a venir. Pero una vez que ya Jesús empezó su ministerio, ya Juan sobraba, perdónenme la frase, pero ya él ya había terminado su ministerio, porque él solamente anunciaba el mensaje de que iba a venir el Mesías: arrepentidos y bautícense, porque el reino de los cielos ha llegado. Una vez que ya Jesús empezó el ministerio, ya Juan ya había terminado, ya culminado, ¿no?, con su obra, ¿cierto? Bueno, ¿por qué le cortaron la cabeza? Pues eso ya le pertenece a Dios, ¿no? Pero ya su ministerio ya lo había cumplido. ¿Verdad? Yo sé que a nadie le gusta Deuteronomio 29:29. Dice, las cosas secretas son de Dios y de nosotros las reveladas. Nosotros no entendemos el porqué del sufrimiento. Solamente podemos decir que Dios lo controla. Y en Apocalipsis, cuando Juan ve el final, ese spoiler del final, le dice, ya no va a existir más el mal. Llegará el momento que ya no va a haber sufrimiento ni cosas que no vamos a entender. De momento es una cosa secreta que solamente Dios sabe, porque Juan, porque Jacobo, porque Esteban, o porque él ya ahora mismo está muriendo en África, o los que están muriendo por causa del Evangelio. Nosotros no lo entendemos, pero las cosas secretas pertenecen a Dios, y para nosotros las reveladas. Bueno, entonces Pedro tenía una misión todavía por delante que hacer. Pedro tenía que seguir ese proyecto que ya Dios había establecido en él. Sobre ti edificaré mi iglesia. Y el tiempo de Pedro todavía no se había llegado. Una vez que se nos llega el tiempo cada uno de nosotros, pues nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Que Dios nos lleva, ¿no? Todos tenemos ese tiempo. Entonces Dios permitió que Herodes matara a Jacobo, pero le impidió a Herodes matar a Pedro. Pedro tenía todavía que continuar con su labor. En el versículo 12 hasta el versículo 17, nosotros aquí encontramos una escena que cuando lo leemos parece ser que nos diera como risa, algo fuera como algo chistoso, porque ver a una persona que esté en apuro tocando la puerta, y quien vaya a abrirte la puerta porque te estén persiguiendo le dé un ataque de pánico, y en vez de abrir la puerta salga corriendo hacia adentro a avisar que fulano está allá afuera, en vez de abrir la puerta, ¿no? Como si un poco de película, ¿cierto? ¿No? ¿Cierto? ¿No? Yo creo que hasta yo lo haría, sí. Igual de alegría, igual se emocionó. Están orando todo allí encerrado en la casa, orando por Pedro, y de repente están tocando la puerta, y cuando la chica lo ve, le da un ataque de ansiedad y corre adentro, ¿no? A llamar, a avisar que Pedro está ahí, en vez de abrir la puerta, porque claro, antes de que lo encuentren, ¿cierto? Esta chica se llamaba Herodes, ¿no? Entonces notemos que después de varios días todavía seguía orando día y noche la iglesia. Cuando Pedro se encontró en la calle, se fue derecho a la casa de María, la madre de Juan Marcos. Hay muchas cosas divertidas y cómicas de versículo 14 hasta el versículo 17. Lo extraño es que el gran portón de hierro de la cárcel se abrió
sin ningún problema para que Pedro saliera, en el versículo 10. Pero Pedro no consiguió pasar la puerta de casa de sus amigos. El ángel tenía que estar hasta allí. Claro. Cuando se va el ángel ya no puede abrir más. El ángel lo deja solo y él sigue, ¿no? Él sigue solo. Lo que hacemos cuando no entendemos lo que Dios está haciendo. Escucha que dicen ellos, es su ángel. ¿Y por qué? Ustedes piensan que cuando va Herodes, la chica se llamaba Herodes se llamaba él. Cuando Herodes va a avisarle a ellos dicen, es su ángel. ¿Por qué? No creen que es Pedro, sino ellos piensan que es su ángel. ¿Por qué? ¿Le llega algo a la mente? Como estaban orando, pensó que era el que se adelantaba ¿Verdad? Como estaban todos orando, encerrados, pensarían que el ángel de Pedro que había llegado para anunciarle que se iba a morir ese día. Que Pedro se iba a morir. ¿Qué más? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué? Porque ellos dicen, es su ángel, dámele a Jacob. Es que ya con Pedro, como en otra vez había estado preso y había salido, no solamente él, es que después que sanaron al cojo en la puerta de la Hermosa, ellos cayeron presos y salieron. Que después de eso volvieron otra vez al templo y dice, ¿y ahora qué haremos con esto? ¿No? Porque es que ya había pasado, que ya había salido, por eso creo que por eso aparece esta frase, es su ángel, ¿no? Porque ya otra vez él la había liberado. ¿Ah? ¿Han escuchado esa frase? El ángel de la guarda. Sí. Como que cada persona tiene un ángel, ¿no? Bueno, Lucas relata lo que dijeron en ese momento para demostrar que pensaban que Pedro ya estaba muerto. Algunos judíos tenían la tradición de que un ángel guardián podía tomar la forma de una persona muerta y hacer apariciones. Y nosotros, ¿qué hacemos cuando no entendemos lo que Dios está haciendo? Porque ellos estaban orando allí. Están orando para que Dios lo libre de la mano de Herodes. Me imagino que estaban orando por eso. No, porque si todos estaban orando por él, porque está preso, sería para que Dios tenga misericordia. Y Dios ha tenido misericordia. Tienen a Pedro en la puerta y una chica diciéndole que Pedro está aquí y ellos no le creen. Estás loca, Ellos no le creen. Es que ahí estaba pasando como el chiste ese que a veces he dicho, que la iglesia estaba orando por el hombre que tenía un negocio frente y la música a tope, y estaban orando para que el hombre, por lo menos en el momento en que estaban reunidos en la iglesia, pues que no hicieran tanto ruido, que no subiera a la radio. Ya le habían dicho al hombre, el hombre no había hecho caso. De repente, ¡boom!, un rayo encima del negocio y le revienta el negocio y el radio, adiós, sonido. El hombre denunció a la iglesia porque la iglesia estaba orando y él entendió que Dios había escuchado la oración de la iglesia y había mandado un rayo encima de su negocio y ya se quedó sin negocio, destruido el negocio.
Cuando van a juicio, y el juez le dice a la gente de la iglesia que están denunciados porque ellos habían provocado pues ese desastre. El rayo había caído por las oraciones que ellos estaban haciendo, y el pastor le dice: no, nosotros no hemos hecho eso, que no. Y el juez le dice: pues vaya, tenemos aquí algo increíble, un incrédulo que cree en el poder de la oración, y unos cristianos que no creen que Dios responde la oración. Todo contrario, ¿no? ¿Cierto? Y esto, ellos están orando, la iglesia está orando por Pedro, y Pedro está en la puerta, y ellos están pensando que Pedro está muerto, ¿no? Que es el ángel, o sea, no, que es el ángel que ha aparecido allí porque ya Pedro estaba muerto, ¿no? Que no creían que era Pedro. Dame el micro a David. No, ya vamos a contestar. Yo iba a preguntar solo si se tenía que haber dicho que eran culpables, ¿no? En el juicio, pero ya me has contestado. No, es que en realidad ellos oraban, pero en realidad eran incrédulos. Ellos no esperaban que Dios iba a responder así, ¿no? De esa manera. Sin embargo, el del negocio estaba seguro que su negocio estaba destruido por un rayo por causa de las oraciones de ellos. Sí. La pregunta es: ¿y nosotros qué hacemos? Nosotros hoy, en el siglo XXI, ¿nosotros qué hacemos cuando no entendemos lo que Dios está haciendo? Porque en realidad ellos se confundieron, ellos no entendían lo que estaba pasando, le dijeron hasta loca a la pobre muchacha. Pero generalmente empezamos: no, que yo tengo mucha mala suerte, no fue la voluntad de Dios, porque nos ponemos piadosos. No, eso fue que la gente que cree en brujería. Generalmente, cuando no entendemos cosas, nos ponemos imaginativos, no sé si se dice imaginativos. Y a veces no entendemos que Dios está trabajando. En este caso, es lo que yo entiendo que a ellos le pasa. Y por eso la pregunta está muy buena. ¿Qué hacemos nosotros cuando no entendemos? O sea, es un momento de confusión. Y a veces en nuestra vida llega un momento así que tú no sabes. Entonces yo pienso que, no sé qué haría yo en un momento así, pero que ellos se pusieron demasiado imaginativos, un ángel de la guarda, y eso no es bíblico. Claro. Entonces, pues, muchas veces nos sucede, ¿no? Tomamos cosas bíblicas o cosas no bíblicas, sean cosas culturales o doctrina falsa que expliquen lo inexplicable. Y nos movemos por el miedo. Los discípulos en la barca dijeron: es un fantasma, cuando vieron a Jesús, ¿no? Que iba caminando, cuando no entendían que en realidad era Jesús, y ya Jesús le había dicho: váyanse adelante que yo lo alcanzo, ¿no? Y ellos tenían que tener la mente pues en eso de pensar que Jesús le dijo: yo lo alcanzo, váyanse adelante. Pero era más fácil ellos pensar en las creencias esas pues que había un espíritu, un fantasma, el ángel de un muerto, y así sucesivamente. Sí, nos vamos siempre a buscar y nos desenfocamos de la fe que tenemos que tener en Dios. Entonces, la fe de los creyentes, ya estamos terminando, 5 minutitos y termino. Claro que creyeron que Dios sí podía contestar sus oraciones. Por eso oraban sin cesar, pero cuando la respuesta llegó a la puerta, le pudo la incredulidad. Y nos pasa muchas veces a nosotros. No sé por qué nos pasa. Porque debemos de centrarnos, ¿no? en lo que Dios está haciendo. Estamos orando y tenemos que estar esperando, ¿no? la respuesta. Ellos están orando por Pedro, ellos tienen que estar esperando la respuesta de esas oraciones. Y cuando nos llega la respuesta, a veces entonces nosotros
las evadimos, ¿no? A ver, Jacob. Sí, es que cuando llega lo humano, ¿no? La parte humana, por más espiritual que sea una persona, cuando toca esa parte humana, es ahí donde yo digo, no somos robots, somos seres humanos. Y por más espiritual que sea una persona, llega un momento de que la duda le llega la duda. Y lo vemos bíblicamente en la trayectoria de los profetas y de los apóstoles, en la vida de muchos predicadores y en nosotros mismos. Es que la parte humana tiende a fallar, tiende a dudar. Por eso nos turbamos, ¿no? Por eso Jesús tuvo que decirle a los discípulos en Juan 14, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Porque es que la parte humana es muy compleja, es muy difícil. Y a veces llega el momento de que lo estamos pidiendo en oración, vemos resultados, pero entonces nos quedamos como un poco en shock, ¿no? De decir, pues, es que no me lo creo que esté pasando. No fue lo que le sucedió a Pedro. Y es lo que nos sucede hoy a nosotros, no solamente a ellos, que hoy nos sucede a nosotros también, ¿no? Que entramos en esa parte humana de, no es que no tengamos fe, sino es la parte humana de nosotros que tiende siempre a decaer en ese aspecto. Dámele el micro a David, que tiene la mano ahí que se le va a despegar. Que no miraba, estaba ahí leyendo. Yo creo que a nosotros lo que nos pasa es que cuando pedimos oración y en ese caso a ellos que le picó Pedro en la puerta, era algo muy simple, que no puede ser. Siempre esperamos como que venga de Dios que sea algo escandaloso, algo llamativo, o sea, ellos si hubiesen caído, lo que tú has dicho, hubiese caído un rayo aquí y aparece Pedro, que hubiese creído. No, pero que llegue y pica la puerta y dice, no puede ser más fácil. Y que nosotros nos pasa también así, o es tan simple que dice, bueno, eso es tan fácil que no habrá sido. O como hemos visto a Pedro cuando se tenía que escapar, que él tenía que hacer su parte, lo de vestirse, lo de salir, lo de quitarse el miedo, porque salir no puede salir. Cuando Dios nos contesta también a nosotros, también tenemos que hacer nuestra parte, y a veces esa parte que tenemos que hacer nos cuesta, o es penosa, o es sufrida, y también decimos que eso no puede venir de Dios, ¿no? Por ejemplo, trabajo, tú estás pidiendo un trabajo, ¿cómo llega? Pido un trabajo, cuando lo encuentro un trabajo, la verdad, si tengo que elegir yo, digo, no voy. Pero digo, a ver, si ayer se lo estaba pidiendo a Dios, hoy lo tengo, que se lo diga la mía. Porque no me gusta, yo creo que lo que nos pasa es que queremos el espectáculo, como es Dios, pues tiene que ser algo grandioso. Algo asombroso queremos crear, no vemos lo sencillo, dámele. ¿Alguien me puede buscar de versículo 20 hasta 25? ¿Alguien que lea? Alberto, tú mismo. De Hecho. Si puede, o alguien que lo tenga que lea rápido. Sí, lo que de mano. Sí, complementando lo que han dicho los hermanos. El asunto de la incredulidad, yo diría que a veces el problema es cuando la llevamos a consumirla. O sea, la desesperación, todos tenemos desesperación, todos tenemos miedo a lo desconocido, inclusive hasta por cosas tan simples como cambiar de un empleo a otro. Usted tiene la expectativa y qué va a pasar y cómo será. O sea, son miedos naturales del ser humano. Claro, hay otras cosas que son más complejas, porque cuando el miedo, permitimos consumir, o sea, que el miedo y la desesperación nos lleven a consumir el hecho como tal, ahí es que vienen las consecuencias. Y de esto está lleno la Biblia, de muchísimas cosas, que si nos ponemos a enumerarlas no terminamos esta noche. Pero, por ejemplo, dentro de esas está, por ejemplo, Saúl. Ya cuando Saúl está desechado, Samuel muerto, él va y acude a la bruja, pero sin embargo
ya había dictado orden previamente, hace mucho tiempo, que había dictado orden de acabar con todos los adivinos y todo. Y va de noche y se disfraza para que no lo conozcan y va donde esta bruja y le dice, pero tú sabes lo que ha dicho, porque ella no lo está conociendo. Tú sabes lo que ha dicho el rey Saúl. No, te prometo que esto nadie lo va a saber y tu vida no correrá peligro. Al final ella lo reconoce y sabe. Y va y consulta. Él cree que habló con Samuel cuando realmente fue un demonio, porque los demonios tienen poder para hablar igual que usted, igual que yo y muchísimas cosas, ¿sabe? Y eso es lo que pasa. A veces la desesperación. El mismo Juan llega un momento en que van de los discípulos. Le dice, verdaderamente, vayan y pregúntenme si realmente él es el que yo tenía que esperar, pero a otro. Sí. Porque tenía dudas. Y así por el estilo, hay muchísimas. Si nos ponemos, creo que Gedeón también, que va y le dice, mira, le dice al ángel, mira, pónmele que ahora este cuero, esta piel esté mojada y que el suelo esté seco. Y después le dice que haga todo lo contrario, por la duda. Moisés también, pero pónteme ahora para yo verte. O sea, y así por el estilo. No, ponme mi hermano porque yo no sé hablar. Y así por el estilo. Y si nos llevamos muchísimas historias, el asunto está en no llegar a consumir lo que el miedo y la desesperación nos llevan. Sí, así es. Muy bien, muchas gracias, hermano. Sí. Dámele el micro a Alberto. Vamos a leer rapidito estos 5 versos. Del 20 al 25, ¿verdad? Muerte de Herodes. Y Herodes estaba enojado contra los del Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él. Y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Amén. ¿Ven el desenlace de este rey? ¿No? Se considera ser Dios. Herodes cometió un error y durante una visita a Cesarea la gente lo llamó Dios y él aceptó su adoración. De inmediato Herodes tuvo que batallar con una dolorosa enfermedad y murió en tan solo de una semana. Pero dice comido de gusano. Parece que la piel se le empezó a podrir, ¿no? Porque para que le cayera el gusano tenía que tener la piel destruida. ¿Bien? ¿Qué aprende de Dios? Dios en su misericordia no avergüenza aún la fe más débil. Hará crecer su iglesia en triunfos como en las supuestas desdichas de la vida. La palabra de Dios sigue extendiéndose según el versículo 24. Vimos que Pablo y Bernabé siguieron, ¿no? Aprendemos que no importa cuán difíciles sean las pruebas o desalentadoras las noticias, Dios sigue siendo soberano. No siempre entendemos sus caminos, pero sí sabemos que su voluntad soberana es lo mejor. Tenemos que tener esa confianza, ¿verdad?
en Dios y ojalá que podemos aprender de los errores que nosotros vemos que los demás han cometido, para nosotros también no cometerlo, creer, afianzar nuestra fe más en Dios. Bueno, que cuando nosotros estemos orando, que nuestros oídos estén atentos para escuchar la voz de Dios, seguir su dirección, y para que cuando nosotros veamos esa respuesta de Dios, nosotros podemos creerle. Sí, ya llegó, se cumplió, ¿no? Lo que nosotros estábamos orando. Bueno, pues es. Y a veces tenemos que aceptar también lo que es la voluntad de Dios, porque a veces nosotros pedimos una cosa y no nos llega y la respuesta de Dios es otra. Y tenemos también que estar, ¿no?, preparados para también aceptar eso. Bueno, pues que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Muchas gracias por estar ahí.